un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama El Gladiador de Nick Cave. No tengo idea de cómo salvar mundos, pero tú sí. Créeme, niño, jamás fui un héroe. Fuiste un X-Men. Fuiste el X-Men. Nadie se imaginaba, después del emotivo final de Logan, que Hugh Jackman regresaría a interpretar alguna vez a Wolverine. Menos que lo haría en una secuela junto a Deadpool. Pero esa fue una de las cosas que pasaron por cines este año. Tampoco nadie se imaginaba que alguien quisiera financiar una secuela de una comedia negra sobre fantasmas, estrenada en 1988, pero así fue, y este 2024 tuvimos Beetlejuice. Incluso, para ser justos, no era fácil imaginar una secuela al Joker del 2019, y sin embargo se estrenó una continuación, coprotagonizada por Lady Gaga y en formato musical. ¿Tú lo hiciste? Te dije que quería salir de ahí. Pero de todas las secuelas que nos llegaron este año, Gladiador 2 debe ser la más sorprendente. Primero, porque es una secuela que al parecer nadie pidió. Y segundo, porque como todos sabemos, el gran detalle de la primera película es que el protagonista muere. Y no era cualquier protagonista. Era Máximo Meridius, el general de los ejércitos de Roma, que fue, en estricto rigor, el papel que disparó a Russell Crowe a la fama internacional. Máximo, luego de perder a su emperador, su puesto en el ejército y su familia, termina siendo vendido como esclavo y más tarde se convierte en gladiador. Gracias a su coraje y habilidades de guerrero, termina peleando nada menos que con el usurpador de Roma en la arena del Coliseo, una escena que concluye con una de las muertes más épicas del peplum. ¡Máximo! ¡Máximo! Quinto. Libera a mis hombres. El senador Graco será reinstalado. Había un sueño llamado Roma. Se realizará. Son deseos de Marco Aurelio. ¡Suelten a los prisioneros! ¡Ahora! La secuela, que se estrenó este 2024, sucede 16 años después de la muerte de Máximo. Y el protagonista, claro, no puede ser Russell Crowe, así que el honor recayó en Paul Mescal, que interpreta a Lucio, el hijo de Connie Nielsen en el filme original. Sin embargo, la película que se estrenó este año no es el primer intento por continuar la historia de Máximo Meridius. Hubo un intento previo, que se inició al año siguiente del estreno de Gladiador, allá a principios de los 2000, y que tuvo una deriva tan singular, tan freak, que se volvió con el tiempo una leyenda de internet. Después del éxito de taquilla, de los premios Oscar, incluyendo uno para Russell Crowe como mejor actor, todos los ejecutivos de DreamWorks y Universal soñaban con una secuela. El problema, de nuevo, era que el héroe de la historia había muerto al final de la 1. Ridley Scott, el director, y su guionista David Franzoni tenían una idea que continuaba la saga a partir de la muerte de Máximo. Eso no le cayó bien a Russell Crowe, que en ese minuto era la estrella masculina más cotizada del planeta, y él decidió seguir una ruta paralela. Específicamente, llamó a una persona que tenía casi nula experiencia escribiendo guiones y le comisionó inventar una secuela de Gladiador donde reapareciera Máximo Meridius. Esa persona era nada menos que el músico australiano Nick Cave.
Cave, a esas alturas, tenía a sus espaldas 20 años de carrera musical. Ya fuera como vocalista de una banda llamada The Birthday Party, o como líder de los Bad Seeds, Cave era una leyenda en tanto compositor y cantante. Incluso tenía publicados un par de volúmenes de poemas y letras y una novela llamada Y el asno vio al ángel. Pero de guionizar lo que se llama guionizar, Cave tenía en ese entonces una experiencia muy limitada. Había coescrito en 1988 un drama carcelario titulado Ghost of the Civil Dead y había empezado a escribir lo que sería el western The Proposition, del año 2005. Aquí vamos a tomar un pequeño desvío para recordar que la lista de músicos que intentan una carrera como guionistas es bastante ilustre y ya de por sí fascinante. Bob Dylan, por ejemplo, ha trabajado en 2 guiones, ambos con resultados calamitosos. El primero fue además su debut como director de cine, un desastre llamado Renaldo y Clara, de 1978. El segundo fue una colaboración con el cineasta Larry Charles. Fue una especie de comedia que se llamó Enmascarado y Anónimo y que no le gustó ni siquiera a los devotos de Dylan. Yéndonos al otro extremo de la industria, uno tiende a olvidar estas trivias, pero nada menos que la reina del pop, Madonna, dirigió y escribió en el año 2011 un drama romántico. Se llamaba We y mezclaba un romance actual, estilo El guardaespaldas, con la famosa historia de amor de Wallis Simpson y el rey Eduardo VIII. A pesar de un elenco que incluía a gente como Oscar Isaac, David Harbour y Abbie Cornish, las críticas fueron calamitosas. Algo parecido le sucedió al mismísimo Prince. El año 84 tuvo un hit con la película y la canción Purple Rain. 6 años después, en 1990, escribe y codirige una secuela titulada Graffiti Bridge, que resulta ser espantosa. En América Latina, un caso cercano es el argentino Fito Páez. El año 2001 debutó como director con Vidas Privadas, un drama que coescribió con el novelista Alan Pauls. Y el 2007, Páez reincidió con una comedia ambientada en los 80 que guionizó y codirigió con María Cecilia López. Se cogió una comunista puta, seguro, moviéndole pelito en el piano. Antes de volver a Nick Cave y lo que hizo con su legendario guión inédito, tengo que mencionar a un músico de rock que en un momento se lanzó como director y guionista, pero en vez de ser esto un desvío en su biografía, se volvió más bien una carrera paralela. Estoy hablando de Rob Zombie, que el 2003 debuta con una cinta de terror llamada La Casa de los Mil Cuerpos. La película hace negocio, gana fanáticos e incluso algunas buenas críticas. De ahí, Zombie se involucra como director y guionista en la primera reinvención de la saga Halloween, esa que se estrenó con Malcolm McDowell el 2007 y que hoy casi nadie recuerda. Rob Zombie desata una visión extrema del terror y reinventa una leyenda. Pero bueno, aparte de esto, ¿cómo resolvió Nick Cave el problema de traer de vuelta a Máximo desde el más allá? Ahí es donde el asunto se pone extraño. Porque el guión de Cave, del que se puede encontrar al menos una versión en internet, claramente fue escrito sin ninguna supervisión del estudio o de los ejecutivos. Es uno de los guiones más despeinados y entretenidos de leer que se puedan encontrar en internet. Al mismo tiempo, es obvio por qué el proyecto se canceló. Gladiador 2, versión Nick Cave, parte con una escena en el inframundo, en la que Máximo despierta con su coraza y sus armas en medio de un bosque lluvioso. En el lugar hay ladrones, hay animales salvajes, hay una especie de guía espiritual llamado Mordecai, y hay una playa infinita, donde se agrupan miles y miles de almas suplicantes que intentan llegar a los campos elíseos. En esta versión del más allá está ese purgatorio lluvioso y miserable donde despierta Máximo, y están los elíseos, los jardines idílicos donde se supone que lo esperan su mujer y su hijo. Siguiendo a Mordecai, Máximo encuentra a los antiguos dioses del panteón romano, ahora viejos y miserables. Su poder ha decaído, le explican al héroe,
y una nueva fe se está esparciendo por la Tierra. De hecho, uno de ellos, el propio dios Vulcano, ha traicionado al panteón y se ha vuelto un seguidor de la nueva religión. Mata a Vulcano y te enviaremos a los campos elíseos con tu familia, le proponen los dioses a Máximo. Este acepta, pero al conocer a Vulcano, el viejo dios envía a Máximo al mundo real, es decir, al mundo de Roma y los emperadores. Máximo cae en medio de una persecución, donde los legionarios buscan y matan cristianos. Han pasado 20 años desde su muerte en el Coliseo, y Máximo empieza a vagar por la tierra sin saber qué hacer. Lo que ocurre después es que Máximo se encuentra nada menos que con su hijo, quien en esta versión no murió masacrado por los soldados romanos en la finca de su padre. Marius, que así se llama el hijo, es ahora un adulto y está convertido al cristianismo. A su pesar, pero siguiendo los pasos de Marius, el héroe termina involucrado en la defensa de los cristianos frente al imperio. Eso le pone en directa colisión con Lucio, el joven guerrero romano que dirige el exterminio de los cristianos en la zona. ¿Y quién es Lucio? Recordemos. Es el niño de la primera Gladiador, el hijo de Connie Nielsen, el sobrino del emperador malvado que interpretaba Joaquín Phoenix. Lo que viene después, hay que leerlo para creerlo. Máximo, fiel a su formación militar, les dice a los cristianos que deben dejar el pacifismo de lado y entrenarse para luchar contra los legionarios. Así forma un pequeño batallón de guerreros, que se enfrentan con las fuerzas de Lucio en un encuentro final en el bosque donde se escondían. Máximo mata a Lucio. Los cristianos ganan la batalla. Máximo y su hijo miran a un ciervo caer con 3 flechas en el cuerpo. Máximo entonces, como lo hacía en el primer filme, coge un poco de tierra del suelo y se frota las manos. Entonces, cuando se pone de pie, ya no está en la Roma antigua. Ahora viste uniforme de caballero cruzado y está de hecho en las cruzadas en mitad de una batalla. En esta sección, el guión de Cave alterna entre imágenes del ciervo agonizando y escenas de Máximo avanzando por la historia de Occidente, reapareciendo en distintas batallas. Primero, lo vemos en las cruzadas. Luego, en una guerra decimonónica, con sables y cañones. Más tarde, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Luego, en los campos de sangre de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, en las selvas de Vietnam, con helicópteros y lanzallamas. Y todo este viaje extraño por el tiempo y el espacio culmina a principios del siglo XXI, en un baño del Pentágono. Máximo, vestido con traje, camisa y corbata, se termina de lavar las manos con una barra de jabón frente al espejo. Mordecai, el guía fantasmal que conoció en el inframundo, lo saluda por detrás. Máximo sale del baño. Entra a una sala de reuniones donde hay pantallas, militares y asesores. Recordemos que los primeros años del siglo XXI fueron para Estados Unidos y Europa los años de la guerra de Irak y del miedo post-Torres Gemelas. En el guión de Cave, Máximo entra a esta sala donde se organizan y administran las guerras modernas, se sienta frente a su computador y pregunta: ¿en qué nos habíamos quedado? Ese es el final del guión. Cave, por supuesto, se lo envió a Ridley Scott y a Russell Crowe. Scott, que ahora dice que nunca tuvo mucha fe en la idea de Cave, al parecer lo leyó y asumió rápidamente que era irrealizable. How did Russell Crowe react to that when he read that draft? I said, what did you think? Don't like it, mate. El actor fue más directo. Habló con Cave y le dijo: no me gusta. Olvidemos el asunto. Y el asunto, como tantas veces en Hollywood, fue olvidado. Pero el guión resurgió en internet muchos años más tarde. El mismo Nick Cave se refirió al proyecto en una entrevista con Mark Maron, y ahora que se estrenó Gladiador 2, y que no se parece en nada a la idea de Cave, el recuerdo de ese extraño guión ha vuelto a aflorar. Lo escribí con mucha libertad, porque sabía que nunca se iba a hacer, le dijo Cave a Mark Maron. El cine, en tanto industria, está lleno de proyectos descabellados. Algunos se concretan, otros se desbarrancan en el camino,
Algunos son deformados y castrados y se convierten en películas que sus creadores no reconocen. Y hay algunos, muchos, que no pasan de ser un montón de páginas tipeadas en computador o máquina de escribir. Son el fantasma de una película. El Gladiador 2 de Nick Cave es deschavetado y quizás poco comercial, pero no es más tirado de las mechas que La Duna de Jodorowsky, el Napoleón de Kubrick o el Leningrado de Sergio Leone. En estos tiempos en que tantas cosas están a merced de los algoritmos, de los comités y de los cálculos de producción, esos guiones abandonados son hermosas ruinas de un pasado que no fue. Sus autores los escribieron, soñaron a través de ellos grandes películas y luego los abandonaron. Para la industria, no son más que notas a pie de página, rutas muertas que no llegaron a ningún destino. Pero la historia del cine no solo se hace de grandes estrenos y grandes recaudaciones, también se hace de gestos, de pasos en falso, de ideas abortadas y de actos de locura. Esa estirpe invisible de proyectos que se descartaron en el camino también es historia del cine. Alguien incluso podría decir que esa es la historia del cine que más importa, porque es la que el mercado no pudo comprar. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré, en esta vida o en la otra.